alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, autoridades de esta casa de estudios, invitados, ponentes y público que nos acompaña. Antes de iniciar esta ceremonia, agradeceremos silenciar sus teléfonos celulares, por favor. La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, la División de Comercialización y la Academia de Economía les da la bienvenida al foro La inflación y las pymes, con el concepto de cómo impacta el fenómeno inflacionario en las pequeñas y medianas empresas de México. Este foro es un espacio para el análisis y reflexión sobre los temas de interés público, el fenómeno inflacionario en los negocios en México, cuyo objetivo es reflexionar sobre el crecimiento de la inflación en el mundo y en México y sus consecuencias en las pequeñas y medianas empresas de México. Como sabemos, la inflación, jóvenes, es un aumento generalizado y continuo en el nivel general de precios de los bienes y servicios de la economía. La inflación usualmente se calcula como la variación porcentual del índice de precios al consumidor. Las consecuencias de la inflación en las pymes, sabemos que a nivel mundial acabamos de, bueno, todavía no lo pasamos, pero estamos transitando por la pandemia COVID-19 que ha paralizado el mundo entero. Si a esto le sumamos los recientes acontecimientos, como por ejemplo el problema en Ucrania, entre otros elementos, pues sabemos que esto va a causar inflación. Y esto se ve reflejado no solamente en nuestros bolsillos, sino en la economía en general. Y bueno, antes que nada, déjenme presentar a nuestras autoridades que nos acompañan, para lo cual les pido un caluroso aplauso. Primeramente al licenciado Gerardo Dorantes Mora, licenciado en Economía, rector de la Universidad. Al maestro Armando Lule Peralta, director de la División de Comercialización. A una de nuestras ponentes, la maestra Helen Georgina Castañeda Villegas, por favor, nos acompañe. Al maestro Diego Demetrio Sarabia, representando al Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. Y bueno, este foro sobre inflación y las pymes se llevará a cabo precisamente en este foro, y a continuación invitamos al licenciado Gerardo Dorantes Mora, rector de nuestra universidad, a que nos inaugure el evento y nos brinde unas palabras, por favor. Muchas gracias, buenos días. Me da gusto y me apasiona los temas de economía. Platicaba aquí con la maestra Helen Georgina, pues somos colegas. Yo soy licenciado en Economía por la Heroica Escuela Superior de Economía del Politécnico. Pues jóvenes, fíjense que el tema que la maestra y el maestro van a tratar, y que tiene que ver mucho con lo que ustedes están estudiando, mercadólogos, este tema de la economía, como el derecho, dicen los abogados, está en todo. La economía está en todo, desde su origen, desde la era primitiva, el desarrollo, la comercialización, el sistema feudalista, y cómo nos afecta. Hoy día, en esta conferencia, vamos a ver el PYME, que es un acrónimo utilizado a la hora de hablar de pequeñas y medianas empresas. Generalmente suelen contar con un bajo número de trabajadores y de un volumen de negocios e ingresos más pequeños en comparación con grandes negocios industriales o mercantiles, incluso el negocio familiar que se hace entre 2 o 3. Las pymes tienen libertad de desarrollar actividades comerciales en cualquier tipo de sector o actividad, bien sea de producción, comercialización o prestación de servicios. En las microempresas, las decisiones se toman cerca del mercado, se toman rápidamente y existe un mejor mercado, mejor conocimiento de los deseos de los clientes
Por eso es más fácil realizar las tareas de control de calidad técnica y funcional. Y las pymes comprenden los micros, pequeñas y medianas empresas operadas por una persona física o baja o alguna forma de organización o sociedad. Nosotros aquí en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl buscamos que nuestros estudiantes se acerquen a la creación de pymes por medio de nuestra unidad de negocios y transferencia tecnológica y la asesoría de nuestros docentes y expertos con alternativas a buscar un empleo. Queremos que mejor formen sus propias empresas. En los más de 31 años que tiene esta universidad, tenemos más de 36,000 egresados. De estos, tenemos más de 10,000 egresados de ingeniería y de la licenciatura, de donde ustedes están. Y ustedes ya han sido testigos en algunas ocasiones que aquí han venido exalumnos a platicar su experiencia y nos han dicho: yo tengo mi propia empresa, yo estoy en Canadá, yo estoy en Francia, yo fui allá, yo estoy trabajando en esta área y estoy ganando muy bien. Es una de las carreras como otras, pero esta bonita, importante, porque ustedes a lo largo de los cuatrimestres van a verlo, pero todo se necesita constancia, leer, investigar, y siempre esta carrera, siempre se necesita aprender las noticias y estar al pendiente de qué está sucediendo en la industria, qué está sucediendo con la pequeña, la grande, mediana empresa, porque eso es a donde ustedes van a ir y eso es a donde ustedes van a poner su propia empresa. Siendo las 10:33 del día 17 de octubre, damos por inaugurado estas conferencias. Muchas gracias. Permítanme darles una pequeña reseña curricular de nuestra ponente para conocer parte de su trayectoria profesional y de antemano agradeciendo su participación en este foro. La maestra Helen Georgina Castañeda Villegas es licenciada en Economía por parte de la FES Aragón, es maestra en Urbanismo por parte del programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo del campo de Conocimientos en Economía Política y Ambiente. Actualmente es responsable del programa educativo en Gestión Territorial de la Universidad Abierta y a Distancia en México, incorporada a la SEP. Es profesora de asignatura en la licenciatura en Economía de la FES Aragón. Es profesora de asignatura del programa Maestría y Doctorado en Urbanismo. Y actualmente trabaja en una línea de investigación sobre usos de suelo, política de vivienda, planeación urbana, urbanismo feminista, feminismo comunitario. Maestra Helen, bienvenida y el micrófono es suya. Primero que nada, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl por la invitación y también al maestro Juan Alfonso Martínez Chirino y al maestro Hernández, que me hicieron la invitación. Y bueno, pues es un gusto estar aquí después de casi 2 años de no presentar una ponencia. Estoy nerviosa, entonces discúlpenme si de pronto se me traba la lengua, pero vamos a hacer una ponencia bastante didáctica, ¿sale? A mí me gusta que participen, ¿vale? Entonces vamos a estar participando un poquito. Les voy a comentar un poquito el contexto de por qué surge este tema, ¿no? Primera, el tema, no se alcanza a ver, pero son los impactos de la inflación global. Aquí quiero poner un énfasis de que es global. No soy pejista, de hecho estoy en contra del señor actual presidente, pero sí hay que reconocer que la crisis de la inflación actual no es culpa del presidente, es global. Por eso puse en la ponencia global. Y justamente el tema surgió en primera porque el maestro Juan Alfonso me hace la invitación y yo dije, bueno, sí, vamos a pensar que vamos a exponer. Y bueno, de ahí sí tenía como varios temas. Quería hablarles sobre el Índice Nacional de Precios al Productor, al Consumidor, justamente cómo se daba todo este proceso. Y resulta que tengo una amiga que su hijo es historiador, bueno, estudia historia en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, y él me decía, oye Helen, ¿y por qué se genera la inflación?
¿no? Tiene que ver ahorita lo que pasa con el COVID y con lo que pasa, por ejemplo, con la guerra entre Ucrania y Rusia. Y yo le decía, sí tiene mucho que ver. Entonces desde ahí empezó a surgir la idea y dije, bueno, lo vamos a ir acomodando. Entonces quiero que sea más que una ponencia, que sea como una plática. Va a ser una plática didáctica, vamos a utilizar conceptos. De hecho, el rector ya hizo algunos comentarios como inflación galopante, ¿no? Inflación, hiperinflación, ¿no? Que por fortuna no hemos llegado a esa. Entonces vamos a hablar justamente de eso, qué es la inflación, qué tipos de inflación hay, cuáles son las consecuencias en la inflación y sobre todo cómo le va a pegar a las pequeñas y medianas empresas. Tengo entendido que son estudiantes de mercadotecnia, entonces, y que llevan algunas materias sobre economía, entonces vamos a ir más o menos platicando un poquito. Entonces, yo primero quiero iniciar, no sé si me hacen favor de así, quiero iniciar con definir lo que es el capitalismo. Creo que ese es un concepto que al principio todo el mundo nos lo inyecta, nosotros desde economía es lo primerito que nos dicen. Supongo que ustedes en las materias que llevan de economía más o menos les han de haber hablado. Entonces voy a empezar por el primer concepto, que es capitalismo, su definición y sus características. Yo aquí tengo un concepto del maestro Roger Bartra que nos habla sobre que está constituido por una unidad, por unidad de unas fuerzas productivas. Fuerzas productivas justamente somos todos los obreros, todos ustedes están aquí. Y dice, altamente desarrolladas. Ustedes están en una universidad para justamente desarrollarse. Somos capital humano que estamos desarrollando, o los que nos dedicamos a la educación, en el caso de los profesores, y todos los que estamos en esta universidad o en otras universidades, estamos justamente capacitando a estas fuerzas productivas altamente desarrolladas. El que ustedes tengan un título es por eso. ¿Sale? Entonces, que imprimen un carácter básicamente social a la producción con una relación de producción sustentada en la apropiación privada del plusvalor, que no es otra cosa, o en términos vulgares, es la apropiación de la ganancia, ¿no? Esto es prácticamente lo que le da la esencia al capitalismo y es la razón del ser, por lo cual prácticamente se da. Hay muchas cronologías, sin embargo, como buena dusseliana, les puedo decir que aquí en México se aplica el capitalismo desde una fecha que acabamos y que estoy en contra de conmemorar, pero un 12 de octubre, a raíz de ese descubrimiento de América se da justamente la imposición del capitalismo y colonialismo en México. Entonces, esto es lo que le da valor y nos dice que está sustentada en la explotación del proletariado por la burguesía, es decir, los dueños de los medios de producción y los que no tenemos nada más que nuestra fuerza de trabajo y en este caso, pues nuestro coeficiente intelectual. Siguiente. Perdón. Entonces, les decía, esta es la definición y las características que van a definir el capitalismo. Uno es que propone y defiende la propiedad privada. Todo es privado. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, pues Coca-Cola o en este caso Vodafone se van a apropiar de recurso natural como lo que es el agua. No por algo tuvimos un socavón en Puebla, porque se están expropiando justamente de esos recursos naturales a través de la propiedad privada. Tiene capital como centro y objetivo, que era lo que les decía. Este plusvalor se va a apropiar y ese es el que va a generar y dinamizar este sistema económico. Genera clases socioeconómicas específicas, ricos y pobres, permite la movilidad social y define la libertad de empresa y asociación, ¿no? Que nosotros podamos estar de un lado a otro, aunque ojo, a partir de los tratados de libre comercio se habla de una movilización, quiere decir que nosotros, por ejemplo, ahorita podemos entrar y salir a cualquier parte del mundo, sin embargo eso es mentira, porque para ir por lo menos al país vecino pues nos piden un documento que se llama visa, ¿no? Y si esa visa, o sea, si no la aprueban, quiere decir que y vamos ahí como etiquetados, ¿no? Yo eso no lo sabía, me acabo de enterar que vamos etiquetados y que debajo de tu fotografía, si hay una estrellita, eres candidato a que no te quedes. Si tienes 2 estrellitas, hay probabilidad de que te quedes un 50%, y si tienes 3 estrellitas, focos rojos, porque prácticamente te puedes quedar en ese país, ¿no? Entonces te van condicionando y de acuerdo al poder, a la capacidad económica te van categorizando, ¿no? Entonces esa es una parte. Promueve el libre mercado, como lo decía el rector, la parte de la oferta y la demanda. Creo que son conceptos que ustedes ya los tienen definidos, es lo que ofrecen las empresas, lo que demandamos nosotros como consumidores.
Promueve la competencia. En este caso no es muy, es muy rápido ver, en este caso, como era ahorita, a partir de la ley Televisa, empezamos a ver que anteriormente teníamos un proveedor de servicios de internet y ahora ya tenemos pues un montón de proveedores de servicios de internet. ¿Por qué? Porque se está promoviendo la libre competencia. Reconoce la libertad de trabajo. Es decir, que podemos entrar y salir a las empresas que mejor nos paguen. Ahora sí que decía un alumno del posgrado, porque estoy dando una clase de justamente fundamentos de economía a los alumnos de urbanismo, y me decía, maestra, dice, es que eso de reconocer la libertad de trabajo me suena como a prostitución laboral. Le digo, pues sí, porque tú puedes ir con el que mejor te pague. Al final de cuentas tú vas a negociar esa parte de tu bienestar, ¿no? Propugna la mínima interferencia del Estado, es decir, el Estado solamente va a ser facilitador, vigilante, más no actuante. Y eso lo hemos estado viendo a partir de prácticamente desde 1980, donde el Estado no participa, prácticamente nada más está observando y deja justamente a la oferta y a la demanda hacer y deshacer lo que se le dé su gana. Es incompatible con la conservación de la naturaleza, entonces el capitalismo, ojo, es insustentable. ¿Sale? Muchas veces nos hablan de un concepto de sustentabilidad, pero la mayoría de las veces es que el capitalismo es insustentable. Entonces, así como vamos produciendo, va a llegar un momento en el que ya estamos incluso a nada del día cero aquí en México. Ya escuchamos del día cero, por ejemplo, en Monterrey, que hablaban sobre una escasez de agua, que incluso se desató una serie de memes contra el gobernador, porque decía que quería bombardear las nubes y que pues hasta programarlas, ¿no? Lo cual pues era completamente ridículo, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de un día cero y que si llegamos a ese día cero va a ser prácticamente irreversible. Entonces hay que tener en cuenta en ello, y que por ejemplo aquí los mercadólogos creo que pueden trabajar mucho, hay oportunidad para trabajar en algunas empresas sobre estos conceptos, y que bueno, sería cuestión de que ustedes le echen coco y que se introduzcan en estos temas, porque son los temas del futuro. Y bueno, y el último, que es de aquí se va a desprender todo lo demás. La crisis, el capitalismo crea las crisis y las utiliza para reinventarse. Entonces ahorita el rector habló de ciclos económicos, entonces siguiente. Entonces habló de ciclos económicos y bueno, ahorita vamos a ver qué es un ciclo económico y vamos a definir en dónde estamos en México. Cabe aclarar que estas crisis económicas, vuelvo a repetir, las crea el mismo capitalismo, porque si antes, es nueva forma de crear lugares, espacios, actividades para seguir generando esa ganancia, ese plusvalor que en un principio les decía. Es la nueva forma de decirnos, sacar, por así decirlo, lo que ya nos sirve y reinventarse para poder seguir trabajando y seguir acumulando riqueza de distintas formas, ¿no? Y de distintas fuentes. Entonces, una crisis económica, de acuerdo a Carlos Marx, nos dice que son soluciones violentas, momentáneas, de las contradicciones existentes, erupciones violentas que restablecen por el momento el equilibrio perturbador. Otra definición que tenemos se podría definir como los tiempos bajos de una economía, y vean esta definición porque ya la vamos a empezar en clase. Los tiempos bajos de una economía, aquí se presentan varias características. Uno, un bajo nivel de empleos. Ahorita, justamente por la crisis del COVID, muchos, incluso, por lo menos aquí, todos tenemos un conocido, yo espero que no, que ni sus papás, ni algunos cercanos a ustedes, pero creo que todos por lo menos conocemos a una persona que por la crisis del COVID se quedó sin trabajo, porque tuvieron que cerrar su espacio. Yo, en donde trabajo, que es en la SEP, y en la FES Aragón, sí nos tocó ver que por lo menos en las inmediaciones de las universidades se cerraron muchos comercios, y prácticamente mucha gente, por ejemplo, tan solo de servicios de banquetería, mucha gente se quedó sin fuente de ingresos, y créanme que ha sido pues ahorita el regresar a esta cotidianidad ya después post-COVID ha sido un poco más alentador para estas personas, ¿no? Entonces, tenemos aquí que son aquí se presentan varias características: un bajo nivel de empleos o subidas en los desempleos.
También ocurre que no existen muchos recursos para los consumidores, ya que hay bajos índices de producción, por lo mismo de que se cerró, en este caso, muchas empresas, pues obviamente no hay más, o sea, ya no hay tanta oferta de productos. Por lo tanto, no existe una gran demanda de bienes y servicios, lo que hace que los precios se disparen debido a la escasez de los mismos. Esto trae como consecuencia un aumento en la tasa de inflación durante esta fase. Entonces, ahorita el rector les comentó que, por ejemplo, nosotros estamos viendo cómo nos está afectando este fenómeno llamado inflación. Entonces, este fenómeno llamado inflación, sí, lo viven, y yo siempre lo voy a decir, lo viven las amas de casa. Yo soy trabajadora y también soy ama de casa, digo, para mí misma, ¿no? Me trabajo para mí, o sea, yo me autoexploto. Entonces, justo el día de ayer me tocó ir a comprar pues los enseres para la semana, y de verdad, anteriormente, para una persona, 200 pesos y comprar por lo menos productos básicos como carne, leche, tortillas, huevo, fruta, cereales, 200 pesos sí me alcanzaban. Ayer fueron 500 pesos para una sola persona y apenas compré lo justo. Entonces quiere decir prácticamente que el dinero que ahorita tenemos ya no nos alcanza, ¿no? Entonces, y yo siempre les digo a los alumnos de la FES, ¿no? Que ellos son como milagrosos, porque pues en la FES afuera pues hay muchos bares, ¿no? Y no quiero que sea el caso de ustedes, ¿no? Pero a veces estos chicos pues hacen maravillas con ese dinero, ¿no? Entonces ahí es cuando les digo, aquí ponen en práctica todo lo aprendido en la universidad, ¿no? Entonces, esta parte, les repito, esta es parte de la crisis porque se empieza a regenerar. Siguiente, por favor. Bueno, como el rector les decía, hablaba de los ciclos económicos. Esos ciclos económicos, hagan de cuenta que es la montaña rusa o el juego mecánico que a ustedes les guste. Yo me quedé en la montaña rusa, no sé cuál sea el juego más loco, ¿no? Pero bueno, un ciclo económico, como lo ven, tenemos subidas y tenemos bajadas, ¿sale? Entonces, el ciclo económico justamente son subidas y bajadas de la economía. Tenemos una expansión en donde prácticamente se viene de una crisis, y en esta expansión empiezan a recuperarse esos empleos que anteriormente les había comentado, se empiezan a recuperar, se empieza a reactivar la economía para justamente entrar en un auge en donde prácticamente todo está bien, ¿no? Todos tenemos dinero, todos tenemos empleos, todos podemos consumir, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez que se tiene ese auge, muchas veces son auges pues prolongados, otras veces son por poco tiempo, y de ahí tenemos lo que es la recesión. Ahorita en México estamos en esta etapa, en la recesión, ¿vale? Por eso es de que estamos siguiendo casi a lo que es esta parte de la crisis económica. Entonces, el hablar en este tipo de espacios sobre la inflación es un tema bien importante que de verdad ustedes deben de tener y concientizarse, porque van a trabajar, van a estar en el mercado laboral, y estos temas ustedes los tienen que saber, ¿no? Y como bien lo decía el rector, ¿no? Escuchamos, aprendemos las noticias, y es lo primero que nos dicen. Yo no tengo televisión, ahorita venía en el Uber y venía escuchando la radio, y hablaba que los diputados del PRD querían justamente una medida para revertir la inflación, era bajar el precio de la tortilla. De ahorita, que ayer yo compré 1 kilo y me costó 22 pesos, prácticamente bajarlo a 10 pesos, ¿no? Creo que no es una buena medida, porque sí, ciertamente comemos mucha tortilla los mexicanos, pero pues hay otros productos, ¿no? Y de ahí se desprenden otros conceptos que, bueno, no quiero entrar porque si no me aviento todo el día y toda la semana y me van a odiar, entonces mejor les digo. Entonces, cuando estamos en la recesión empezamos a perder empleos. Como no hay empleos, pues no hay ingresos. Como no hay ingresos, no hay consumo. Como no hay consumo, entonces las fábricas pues empiezan justamente a bajar la producción, y al bajar la producción empiezan los despidos. Entonces es todo ahí un círculo, ¿no? Y en la depreciación prácticamente hay hay crisis, ¿no? Hay una crisis económica, entonces hay poco trabajo, casi nulo. Hay poco trabajo, casi nulo, entonces pues a duras penas si comemos, ¿no? Y hay todo un sinfín, ¿no? Para que más o menos vean un poquito, les voy a recomendar, y aquí hago un paréntesis, les recomiendo una película clásica, bien bonita, que se llama Ladrón de bicicletas. Es una película italiana y que habla justamente de la depresión que se dio en Italia. Entonces está bonita, no lloren, el niño sí me hizo llorar, pero está bien bonita, lean, es una película en blanco y negro.
también como parte de su formación, pues la parte cultural es importante. Entonces ahí les va el primer gol que me aviento en cuanto a películas. Entonces, la depresión es prácticamente o sea, estamos mal, estamos económicamente mal. Entonces, repito, en el caso de México estamos en la recesión. En primera, somos un país que estamos, creo que en el lugar, no me acuerdo si 7 o 10º del ranking de inflación. Tenemos ahorita, de acuerdo a marzo del 2022, estamos en 7.5 de nivel de inflación. El Banco de México dice que lo correcto es 4.5. Si te elevas de 4.5, pues se supone que ya está mal. Entonces nosotros estamos en 7.5. Y todo el mundo dice, sí, estamos mal, claro que estamos mal, pero por fortuna estamos mejor que, por ejemplo, Turquía. Turquía tiene una inflación de 76%. ¿Sale? Y ahorita vamos a ver qué onda con esos números, ¿no? México sí tiene 7.5. México incluso está por debajo de Estados Unidos. Estados Unidos está en 8.4%. Estamos abajo del grupo de los 7. El grupo de los 7 está como en 8 y cachito, ¿no? Y obviamente es el país latinoamericano, ¿no es cierto? Costa Rica está un poquito más abajo que México, entonces México ha estado ahí como que controlando un poquito la inflación, porque en el momento en que la inflación llegue, por ejemplo, a 2 dígitos, que ahorita vamos a ver qué es eso, entonces sí, ya vamos a tener otro tipo de inflación y ahí sí hay que preocuparnos. ¿Qué es el caso de lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina? Que en Argentina prácticamente está para llorar Argentina, y llegó este cuate que dice que es de izquierda, pero terminó siendo de la derecha, y ha hecho políticas completamente locas, ¿no? Incluso cuando estaba preparando el viernes la presentación, yo soy mucho de trabajar con memes para que ustedes no se me aburran, entonces vi que la mayoría de los memes se iban enfocados justamente a la inflación de Argentina, porque las políticas están, pues la verdad sí están muy tontas, ¿no? Pero bueno, entonces pues la misma gente se burla de las políticas. Por fortuna aquí se ha contrarrestado un poquito con lo que es la tasa de interés. Entonces cuando ahorita el gobierno hace unos días subió la tasa de interés, es bueno, porque justamente va a contrarrestar, pero ojo, es malo para los que tienen crédito. Entonces si tienen algún crédito, pues mejor vayan pagando, porque sí va a estar medio cánico, ¿no? Entonces este es el ciclo económico. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué es la inflación? ¿Sale? ¿Qué es la inflación? Yo les pongo ahí un ejemplo, digo, no es el mismo producto, pero fue lo que encontré en la red. Y justamente lo que ven ahí, 1990, las Sabritas, y creo que los maestros, aquí las autoridades que ya estamos un poquito mayorcitos, pues sabemos perfectamente de eso, ¿no? Anteriormente las Sabritas sin aire nos costaba 1.50 y tenía el gramaje. Ahora con aire, pues no, creo que, bueno, no sé en cuánto está, tiene años que no compro Sabritas, pero bueno, ahí está como en 20 pesos y con aire, ¿no? Entonces estamos pagando aire y bueno, la inflación es eso. Es lo que es el incremento, y aquí tenemos una definición popular, que es el aumento sostenido en el nivel promedio de precios. ¿Sale? Es decir, que estamos teniendo un crecimiento de los precios año con año. Yo cuando estudiaba, las copias, por ejemplo, nos las daban a 10 centavos. ¿Sale? A 10 centavos. Ahorita tengo entendido que creo que están como a 50 o un peso, ¿no? Entonces, eso quiere decir que pues obviamente todo está subiendo de precio. Ahora, otra definición que tenemos aquí es la variación o alza de los precios de los bienes y servicios en el mercado. Es decir, el movimiento general o continuo de los precios de los bienes y servicios. Todo va creciendo, ¿no? Todo va aumentando. Y yo me quedo con esta definición, se me hizo un poco más completa. Esta es la de es una empresa, a ver, se me olvidó ponerle ahí la fuente, discúlpeme, pero al final pongo la fuente. La inflación no es más que el desequilibrio o la diferencia que se da en el precio mayor de la parte de los productos o servicios y la pérdida del valor del dinero de una nación. Entonces, esa es la inflación. Adelante, por favor. Bueno, los tipos de inflación. Tenemos 3 tipos de inflación. Uno, inflación moderada, que era lo que ahorita México estamos viviendo, nos dice, hace referencia a una subida moderada de los precios con incrementos por debajo del 10%. Nosotros estamos 7.5%, entonces estamos en una inflación moderada.
Tenemos la inflación galopante que se produce cuando el aumento de los precios es de alguna forma desproporcionada. Las tasas suben a 2 o 3 dígitos en un solo año. Por ejemplo, lo que yo les decía, en el caso como era de Estados Unidos, que está en 8.5, cuando Estados Unidos u otros países lleguen a categorías, por ejemplo, de un 20%, entonces ya está en inflación galopante, que está yendo constantemente. Y de ahí tenemos lo que es la hiperinflación, que la hiperinflación es lo que está viviendo Turquía y en este caso Argentina. ¿Qué sucede cuando el incremento es superior a la inflación galopante y en el marco de una crisis económica o de una guerra? Ojo, guerra. ¿Sale? En este caso, los precios pueden subir hasta un 50% al mes. Que les decía, aquí está Argentina, aquí está Turquía y otros países como Polonia, estos Países Bajos, Polonia, Estonia, Lituania, están con porcentajes de arriba del 50%. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿por qué hay inflación? Yo lo voy a categorizar por dos cosas. Uno, COVID, ¿no? Por la pandemia COVID, que todos nos mandaron a trabajar en casa, los beneficiados que nos mandaron a trabajar en casa y que tuvimos el privilegio de trabajar desde nuestros hogares, bueno, esta es una, ¿no? En primera, dice, actualmente la pandemia por COVID ocasionó diversas distorsiones que impactarán en la inflación de los consumidores, obviamente por el aislamiento, el cierre de algunas empresas, los consumidores tuvieron que reorientar el consumo también. Y bueno, el trabajo remoto que hizo que se implementaran el aumento en los gastos, por ejemplo, de vivienda y de servicios, ¿no? Sobre todo. Y finalmente, lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta guerra, justamente, pues es una guerra en donde prácticamente Rusia es el malo, pero desde el punto de vista geopolítico, pues sí, Rusia es el malo, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque pues Rusia está en contra de Estados Unidos y pues ahí Estados Unidos está ahora sí que diciéndole ahí, pues no te dejes, ¿no? Yo te voy a apoyar. Y hay un relajo. El problema aquí es de que Rusia es un importante proveedor de recursos energéticos. Al grado de que Alemania está pensando, si no es que ya dijo, que prefiere regresar porque Rusia ya dijo no te voy a dotar de gas natural porque aparte ya me está sancionando. Me está sancionando, entonces por lo tanto yo lo que voy a hacer es, pues tú me estás sancionando, eres parte de las sanciones que me están imponiendo, pues entonces no te voy a dar gas natural. ¿Y qué hace Alemania? Bueno, pues si no tengo, pues me regreso al patrón carbón, ¿no? Otra vez a agarrar este carbón negro con el que ahí hacemos la carnita asada, ese lo están volviendo a implementar para seguir produciendo. ¿Sale? Siguiente. Entonces, esas dos, y eso hace que Rusia controle los precios y por eso se incrementen muchos precios porque prácticamente estás teniendo, ahí dices, pues no te importo, no te exporto, pues entonces yo ahí me quedo con mis productos y pues bueno, a ver, tú ráscate como puedas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la inflación? Uno, pues es la pérdida del poder adquisitivo, que era lo que decía el rector y ahorita les vuelvo a repetir. 100 pesos, o bueno, el ejemplo que les decía, 200 pesos para comprar los insumos de una sola persona ya es insuficiente y ahora son 500 pesos. Entonces ya el dinero cada vez está perdiendo más valor y por lo tanto pues no. La reducción del ahorro, pues obviamente si yo antes gastaba 200 y ahora 500, prácticamente voy a reducir, ¿no? Ahora ese dinero que yo antes podía destinar para ahorrarlo, pues ya no lo voy a ahorrar. Incrementos de salarios, elevación de los costos de las transacciones, deterioro de la distribución del ingreso y la riqueza y depreciación de la moneda. Siguiente, me voy rápido porque ya estoy por terminar. Y bueno, ¿en qué manera afecta la inflación a las pymes? Uno, pues si se elevan los costos de los insumos, pues obviamente las pymes son lo primero que van a tener. Ese insumo se va a subir de precio y por lo tanto pues tienen ellos que ir mediando, porque si antes estas pymes tenían el precio de determinado producto bajo, pues ahora con el incremento de los productos, pues tienen que estar subiendo constantemente el precio y obviamente los consumidores, pues vamos a llegar a un momento en que van a decir, pues yo no lo puedo comprar. ¿Sale? Yo ya no lo puedo comprar y me voy a dedicar a consumir única y exclusivamente productos básicos. Ya aquellos productos de tipo, por así decirlo, lujosos, pues ya no los vamos a poder consumir. Entonces ahí es cuando se viene una crisis. El aumento de los costos de algunos insumos y materiales y piezas, así como también el transporte. Acuérdense que también toda materia prima, toda mercancía va a tener un incremento en el transporte a través de las gasolinas. Y bueno,
Siguiente, bueno, ya ahí se desprenden más cosas. Las empresas, ya sean pequeñas o medianas y grandes, también sufren los efectos sociales de la inflación, aunque como es evidente, no todo de la misma manera. Sobre todo las pequeñas son las que más les impacta, porque las grandes por lo menos tienen unas reservas de capital que hacen frente, pero las pymes por lo regular van al día y por lo tanto les impacta cada vez más a las pymes. La pérdida del poder adquisitivo se nota en el consumo, como les decía, ya no van a consumir. Siguiente. Y bueno, ya para terminar, parte de las recomendaciones que se hacen, no voy a profundizar porque tengo entendido que va a haber otro ponente que va a profundizar, entonces nada más es para ver aquí. Es analizar los márgenes de ganancia. Justo con este incremento de los precios hay que ver qué tanto, si la ganancia se me reduce mucho o se mantiene, tengo que reducir, y al ver eso, pues yo tengo que ver patrones de acción en el sentido de reorientar la producción. Por eso es importante el recorte de gastos. Si tú estás mandando a tus empleados al trabajo en casa, pues entonces no tiene caso que tengas una oficina presencial, recorte ese gasto, ¿no? O muchas veces, que esto, bueno, ahorita les voy a comentar, adquirir un mayor volumen de insumos. Si ves que este insumo principal está subiendo y subiendo y subiendo, compra ahorita para que cuando siga subiendo tú tengas ese stock ahí, que tengas esa reserva y puedas seguir afrontando justamente frente, digamos, a la competencia, los precios, y eso te haga a ti ahora sí como una pyme ganadora. Evitar los créditos, porque les repito, las pymes son empresas que van al día y muchas veces para estarse financiando solicitan créditos, pero como la tasa de interés está subiendo, no les conviene tener créditos. Y bueno, la automatización. Yo aquí les pongo un asterisco con la automatización, porque la automatización significa despido de personal. Y no puede haber despido de personal porque esa es una contradicción justamente del capitalismo, ¿no? Despides el personal, metes metes maquinaria, pero esta maquinaria no puede sustituir al capital, a la fuerza de trabajo, porque entonces ¿quién te va a consumir? Ojo ahí. Siguiente. Y bueno, ahí están las fuentes de información y pues, siguiente. Muchísimas gracias por su atención. General de la empresa Lord Technology SDCB, coordinador de la Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación, profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Politécnica de Guanajuato, entre otras cosas. Bueno, maestro Armando, adelante. Gracias, maestro. Muy buenos días a todas y a todos. Les voy a quitar un poquito de su tiempo. Sí, voy a hablar un poquito, y yo creo que de manera muy rápida. Espero ser un poquito claro en lo que voy a exponer. No es nada del otro mundo, pero sí requiere un poquito de atención para entender esta parte de la inflación. Mi plática, así le denominé una plática, se llama La crisis alimentaria, energética y de fertilizantes en el mundo y en México, que precisamente toda la parte de la falta de alimentos, la falta de energía y la falta de los fertilizantes tiene que ver mucho, no solamente con la crisis que hay ahorita en el mundo y la generación de la inflación. Ahí viene su gran parte de esos detonantes que tiene la inflación. La siguiente. Desde que yo me acuerdo, y hace algunas décadas, y recuerdo esto a la parte de estudiante, siempre nos decían que nosotros somos un país en desarrollo, subdesarrollado y demás términos que todavía hoy se usan. En aquel entonces, estoy hablando quizás hace unos 40 años, un poquito más, al día de hoy no ha cambiado nada, sigue siendo exactamente lo mismo. El país en más de 3 décadas, realmente ha tenido un crecimiento mínimo. Quizás este crecimiento económico anda alrededor del 1% de crecimiento en esas 4 décadas. La otra es que no es lo mismo desarrollo económico que crecimiento económico. Eso es algo muy importante que tenemos que considerar siempre. Puede haber crecimiento económico, pero no puede haber desarrollo económico. Es algo que debemos de tener bien claro. A veces hay algunos años, algunos sexenios donde hay un poco de crecimiento económico, pero no se refleja en un desarrollo económico del país. Entonces, hay que tener esa diferencia muy clara.
Como ustedes ven en estas láminas que yo les voy a presentar el día de hoy, la fuente es el Banco Mundial, Banco de México e INEGI. Y aquí doy algunos indicadores, por ejemplo el PIB, la producción que tiene el país en un año, se estima, o lo tiene así estimado el Banco Mundial, en 1.29 billones de dólares. El PIB per cápita no es otra cosa más que toda la producción distribuida entre la población. En la parte de la población más o menos somos alrededor de 130 millones de habitantes. Entonces imagínense, hay que dividir ese 1.29 billones de dólares entre 130 millones y más o menos se calcula que hay un PIB per cápita de 9.926 dólares por persona. El crecimiento económico, el Banco Mundial lo estimó para el año pasado en un 4.8%, aunque hay ahí también algunas otras cifras que lo dan mucho menor. También la parte del desempleo es un factor muy importante en las economías. De hecho, se supone que cuando las economías están arriba de un 5% de desempleo hay problemas, y hay problemas muy fuertes. Como pueden ver ustedes, para el año pasado ya el índice de desempleo andaba en el 4.4%, que ya son indicios de que hay problemas en la economía y que el gobierno, a través de sus políticas fiscales y monetarias, sí debió haber actuado. El gobierno no lo hizo. Sí, eso es algo también importante. El gobierno no implementó desde entonces haber visualizado qué estaba pasando en el mundo y específicamente con la producción en el país. Las remesas ha sido algo muy importante para el país. Nuestros paisanos, nuestros familiares generan dólares principalmente en Estados Unidos. Ya ahorita las divisas que llegan al país, si no me recuerdo, ahorita en este mes llegaron alrededor de los, para que se den una idea, por alrededor de los 34,000 millones de dólares. Es decir, es una cantidad de dinero impresionante, inclusive arriba de la exportación de petróleo. Entonces, todos nuestros familiares, amigos y personas conocidas que se van a trabajar a Estados Unidos nos generan mucho dinero que lo envían para acá. No se lo quedan allá en Estados Unidos. En esta lámina hay más indicadores y me quiero quedar principalmente con la parte de la inflación. Y esa inflación es a septiembre, es decir, fue un cálculo que se hizo ya en el mes de septiembre. Hoy estamos en octubre, cada mes se va actualizando la inflación y ya es del 8.7%. Y pueden ver ahí, la fuente no es mía, Banco de México. Y lo pueden consultar ustedes en las páginas del Banco de México. Es decir, no se ha parado la inflación. Empezó desde el 2020, se iba agudizando en el 2021 y sin embargo la parte del gobierno, otra vez, insisto, a través de herramientas, porque tiene herramientas fiscales y monetarias para poder actuar, pero se dejó pasar. De aquí, de igual manera, hay otros indicadores, tiene que ver con el índice de precio al consumidor y obviamente otra vez con la parte de la inflación, y esa inflación, como lo ven ustedes ahí, se ve de manera mensual. Vean ustedes en el mes de julio, agosto y a septiembre cómo fue incrementándose esa inflación. Y a la fecha no ha parado. Y todavía faltan estos meses últimos del año en donde por lo común esa inflación va a crecer. Es decir, yo no veo realmente que en lo que resta del año se esté mitigando esta inflación. Y si soy optimista, seguramente allá por el 2024 se estará bajando esos niveles de inflación, porque no son sencillos. Otra forma de ver la inflación, a lo mejor para que nos sentamos un poquito, es como incrementar de peso. ¿Sí? Cuando uno come, pues vas incrementándote de peso. Y de pronto no lo ves. O sea, tú te sientes igual que el año pasado o el antepasado, pero sin embargo ya incrementaste 3, 4, 5, 10 kilos. Pero ahora para bajarlos, lo pueden bajar en 3 meses que tienen una fiesta, que tienen que ir vestidos. Es muy difícil, muy complicado. Se requiere tiempo para bajar ese peso. Aquí sucede exactamente igual con la inflación. No se puede bajar
como realmente uno quisiera. En esta lámina aparece la balanza comercial. Hace un ratito hablaban por ahí, hacían preguntas justamente de la balanza comercial del país. La balanza comercial, como su nombre lo indica, es eso, es una balanza en donde por un lado están las exportaciones que tiene el país y por otro lado están las importaciones. Eso es algo importante, pero todavía más, porque va desglosando. O sea, en la balanza comercial me desglosa. De hecho, aquí lo pueden ver un poquito desglosado nada más en productos petroleros y los no petroleros. México sigue siendo un país exportador de petróleo, cada vez en menor cantidad, pero lo sigue haciendo. Y obviamente su participación en los mercados internacionales de la producción y exportación de petróleo van disminuyendo cada vez más. Y tiene que ver por muchas cosas, obviamente por la escasez del producto, obviamente, ya hay menos pozos, los pozos que hay producen cada vez menos, y también las reservas pues, del petróleo van disminuyendo poco a poco, ¿no? Pero lo que vemos en esa balanza comercial es justamente la parte en donde lo que compramos es mucho mayor a lo que realmente estamos vendiendo. Es decir, tenemos una balanza deficitaria, ¿sí? Eso también va pegando a todos los sectores económicos del país y obviamente, para el tema que tenemos, a las pequeñas y a las medianas empresas. Y eso va, bueno, desde las micros, ¿no? Micros, medianas, pequeñas, grandes empresas, obviamente les va a pegar. Y les va a pegar más a aquellas que se dedican más al sector interno. El sector interno se refiere pues aquí al país. A los que exportan, pues a ellos les va a haber un mayor beneficio en este sentido. Y también para ciertos productos, que ahorita vamos a ver quizás algunos de ellos. La siguiente, por favor. Ponemos la de Excel, pilotos. La siguiente le voy a poner la balanza comercial agropecuaria. ¿Por qué puse la balanza comercial agropecuaria? Por una razón. ¿Qué han notado ustedes en la economía pues desde el 2020, 2021 y quizás en los últimos meses? En los productos de la cocina, en los productos alimenticios. ¿Cuánto ha subido? ¿Recuerdan hace unos meses del limón? Que llegó a estar hasta 80, 70. ¿Y qué me dicen del aguacate? Entonces, la parte de los cítricos, la parte del aguacate, ¿sí?, es uno de los ejemplos. ¿Sí? El jitomate sucedió lo mismo. El jitomate llegó a estar hasta 40, 45 pesos el kilogramo de aguacate. Cuando somos productores natos a nivel mundial de aguacate y también de jitomate y también de limón. Había problemas muy fuertes en ese sentido. Esos productos agropecuarios han influido mucho justamente a la generación de la inflación y tiene varios orígenes. Por ejemplo, el limón, el aguacate. El aguacate se da, la capital mundial del aguacate es Uruapan, Michoacán. ¿Cómo está ahorita la delincuencia Uruapan? Nayarit, Jalisco, muy fuerte. Inclusive se dice que las huertas estaban tomadas por la delincuencia y no dejaban sacar el producto. Eso escasea. Al escasear comienza a generarse una espiral inflacional, ¿sí? Se vuelven cada vez más caros. La cebolla el día de hoy, vean ustedes la cebolla, y la cebolla no ha bajado de 40 pesos, 35, 40, 50 pesos de cebolla todavía. Cuando uno diría, bueno, años atrás la cebolla era como carne de perro, donde quiera se daba, o sea, no era ningún problema. ¿Sí? El día de hoy no. El día de hoy no, es un artículo sumamente caro. Si me voy a la cuestión de la manufactura, ahí sucede también un fenómeno muy interesante. ¿Sí? Precisamente tiene que ver, nos vamos a la siguiente, por favor. Ahí nos vamos, en PowerPoint. En la siguiente, tiene que haber un fenómeno internacional muy grande, y tiene que ver justamente con la guerra que está sucediendo en Ucrania. ¿Sí? Entonces, al entrar en guerra, al invadir Rusia a Ucrania, pues comienza a haber escasez nuevamente de productos. El principal de ellos es el maíz. Muchos países en el mundo
se alimentan, del maíz es su alimento principal, el arroz, el trigo. Esa zona de manera muy específica a nivel mundial tiene mucha importancia por la gran producción de granos que tiene. A ser invadido, pues obviamente ellos no pueden sacar, y Rusia no ha permitido sacar los productos. De hecho, hace como 2 meses atrás, les permitió a los ucranianos sacar algunas toneladas, digámoslo así, de trigo, de maíz para el mundo. Entonces, ese fenómeno también obviamente está influyendo en los precios y también está influyendo en la parte del gas. Ahorita la maestra hablaba justamente del gas. Rusia es el principal productor de gas natural en toda la parte de Europa y Asia. Rusia está en la frontera entre lo que es Europa y de lo que es Asia, ¿sí? Entonces, él es un gran productor de gas natural en el mundo. El gas, obviamente, pues tiene muchísimas aplicaciones y obviamente nos va a influir. Y de ahí también se deriva, más adelante lo vamos a ver también, en la parte de China. China es un importante productor de tecnología, microchip, por ejemplo. Los autos el día de hoy tienen una escasez muy grande de autopartes, de chip, para los automóviles y para una gran cantidad de productos eléctricos y electrónicos. Eso también presiona obviamente a la cuestión inflacionaria y obviamente pues, nos afecta como esperaríamos. Adelante. Bien. En la parte de fertilizantes, me dice, bueno, ¿qué tiene que ver aquí los fertilizantes? Pues mucho, tiene que ver mucho, ¿sí? Porque a través de los fertilizantes, pues es como se va a producir los alimentos que nosotros consumimos todos los días. Entonces, en todas las partes del mundo utilizan fertilizantes químicos. Los fertilizantes químicos están elaborados a partir de 2 productos básicos, ¿no? La parte que son el nitrógeno y la parte que es el fósforo, ¿sí? Eso es algo importante que debemos de considerar. Y quien tiene gas para transformar esto es Rusia, otra vez. Entonces, quien está dominando toda esta parte de los fertilizantes y decide otra vez los precios internacionales, sigue siendo Rusia. Y Rusia también es un gran productor y exportador de petróleo y obviamente nos afecta también esa parte, ¿no? En la parte de esos fertilizantes se aplican principalmente en Europa, en Asia y en África. África es de los países también importantes en la parte de la producción de alimentos. Vamos a ver ahorita más adelante, pero más o menos como el 38% de la producción a nivel mundial se da en la parte de África, ¿no? La siguiente. Bien. La del gas les comentaba. El gas natural, y comentaba también ahorita mi anterior ponente, hay 2 redes principales de suministro de gas de Rusia hacia Alemania o en concreto hacia la parte de Europa, ¿no? En general hacia la parte de Europa. Esas 2 redes ahorita las tienen paradas, pero si no hay ese gas para la producción agrícola, industrial y de servicios, las 3 partes, realmente Europa se encuentra en muy mal estado, en muy malas condiciones. Obviamente lo que se buscaría es que esto se agilizara y se sacara de esa parte, pero Rusia seguramente no lo va a permitir. Entonces esa producción de gas la tiene dominada todavía Rusia y seguramente se va a llevar algunos meses en los que vienen las negociaciones. Regresa un poquito. Ah, sí. No, ahí. Y por eso le puse ahí. Los países deberían hacer la transición hacia fuentes de energías sustentables. La crisis actual es una oportunidad para experimentar esa transformación. Será fundamental movilizar capital y financiamiento del sector privado. Esas 2 cosas que les hablé ahorita, por ejemplo, en la cuestión de las energías a través del gas, pero también la producción de alimentos, representa para ustedes un área de oportunidad muy grande, demasiado grande diría yo. La primera, abandonar toda la producción de energía a través de bienes fósiles, ¿sí? Dejarlos y dedicarnos ahora a generar empresas, pero sustentables, es decir, utilizando energía eólica, energía solar
y también a través de las presas, ¿no? De las caídas de agua. Esos son negocios que seguramente van a florecer y van a florecer mucho. Para ustedes que quisieran emprender en un momento determinado y buscaran áreas buenas de oportunidad, podría ser justamente esa parte. Y en la parte de alimentos hay un problema muy fuerte. Sí es todavía la parte de fertilizantes, pero también de agroquímicos. Fertilizantes, agroquímicos. Y hoy en día, las nuevas generaciones quieren productos orgánicos, alimentos orgánicos, o al menos con una menor cantidad de productos químicos en su cultivo. Esto representa nuevamente para ustedes, como mercadólogos, áreas muy fuertes de oportunidad de emprender negocios, ¿no? Es más, ya hay muchos jóvenes que son veganos, muchos. Y si no son veganos, de alguna manera tratan, fíjense la palabra que uso, tratan de migrar hacia consumir comida chatarra, o como yo le digo, basura, a consumir sus pepinos, sus hortalizas, sus frutas, pero que estos sean de manera orgánica. Ese es para ustedes un área de negocios muy grande. Para todos aquellos que quieren emprender, a lo mejor les gusta la parte de emprender, saben que por ahí pueden hacer un negocio y hacer un buen negocio como empresa. Pero también a la gente que no quiere emprender, porque no todos quisieran emprender, pueden ser empleados. Y si son empleados y tienen esa información, al lugar donde ustedes lleguen a trabajar, a la empresa donde ustedes lleguen a trabajar, ustedes tendrán una idea de negocio hacia dónde podría ir, no solamente por la situación de México, sino también a través de la situación mundial, de lo que está pasando en el mundo. La siguiente, por favor. Entonces, hay que tener muy en cuenta pues toda la parte de la producción de la energía en el mundo, y principalmente saber, eso es algo muy, muy importante, todo esto que estamos hablando ahorita de inflación, a quien le va a pegar más la falta de energía, la falta de alimentos, etcétera, ¿a quién le va a pegar más? A los pobres. Siempre que hay inflaciones más altas, siempre que pudiera aparecer recesiones, crisis, a quien les pega primero y les pega fuerte es a los pobres. Entonces, con todo esto que estoy comentando, el resultado más adelante, seguramente lo van a ver, es un incremento en la cantidad de pobres en el mundo, y en México ya se ve, ya hay esos efectos, y lo mencionan las estadísticas continuas. La siguiente, por favor. Fíjense, dice que casi 90 millones de personas en Asia y en África habían conseguido acceder a la electricidad. Ese índice, por ejemplo, de electricidad en México, más o menos saben cómo está. ¿Cuántas personas en el país, o de los 30 millones, cuántas de esos 30 millones tienen energía en sus casas? ¿No? Anda alrededor como del 97, 96 por ahí. Es un índice bueno, en realidad. Es bueno ese índice. ¿Sí? No sucede así en el mundo. En el mundo hay problemas muy fuertes con la parte de la energía. La siguiente, por favor. La siguiente. En la parte, decía, de los alimentos, a lo mejor como país y donde estamos situados en el planeta, somos un país favorecido, que quizás inclusive una forma de revertir la parte inflacionaria, y eso se da en todas partes, pero en específico en el país tenemos muchísimos microclimas. Eso permite que tengamos producción casi de todo el año, y ustedes lo pueden ver. Algo común para ustedes, por ejemplo, podría ser los elotes. En el país todo el tiempo hay elotes. ¿Y por qué todo el tiempo hay elotes? Porque tenemos muchas regiones que producen elotes. Sucede también igual con las naranjas, con muchos productos. Pues las sandías son estacionarias, pero nosotros tenemos varias regiones y eso nos permite tener una gran cantidad de alimentos. Es decir, los gobiernos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, deben estar fomentando de alguna manera la producción. Y no solamente en México se da que la producción de alimentos o de otros productos se den pequeños negocios. En el campo sucede lo mismo. Hay productores de 4, 5, 6 hectáreas y son los que están alimentando al país. Igual con las pequeñas, con las medianas empresas también sucede lo mismo.
son las que están moviendo realmente las economías del país. Con ellas es donde tenemos que enfocarnos y donde los gobiernos, tanto mundiales como nacionales, deberían implementar políticas justamente para apoyarlas. En este caso, el gobierno mexicano no ha hecho nada justamente para apoyar a esas medianas, pequeñas empresas, para esas cuestiones de combatir la parte inflacionaria y que pudieran tener mejor posición y que les dañara menos ante toda esa problemática a nivel mundial. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahí está. Entonces, todo esto que les he platicado de manera muy rápida, ¿sí? Espero que les sea útil y, como dije en un ratito, útil como emprendedores o útil también en la parte cuando ustedes trabajen en una empresa. El tener información, el meterse a estudiar, a indagar, les va a ayudar donde quiera que ustedes vayan a estar. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Antes permítanme presentarles una pequeña reseña curricular de nuestro ponente para conocer un poco de su trayectoria profesional. El maestro Diego Demetrio Gaspar Sarabia es maestro en Administración por parte del Tecnológico de Estudios Superior de Chimalhuacán, es ingeniero en Negocios y Gestión Empresarial de nuestra universidad. Dentro de su experiencia laboral, actualmente es docente de aquí de la Universidad Tecnológica de la División de Comercialización y del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. Ha colaborado como docente en algunas universidades como Unilever Millennium, UNAM, UNADEM. Actualmente, ha ocupado puestos como consultor en el Grupo Estratégico de Negocios. Es freelance en diseño web y gráfico. Bueno, tiene los micrófonos, maestro. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Bien. Vamos a retomar justamente la información que antecedió a esta ponencia. Y en primera instancia, vamos a retomar el concepto de inflación. ¿Alguien recuerda que nos comentaron qué es la inflación? Por favor. Dice que, se quedó en el concepto de la inflación, no es más que el desequilibrio o la diferencia que se da entre el precio de la mayor parte de los productos o servicios y la pérdida del dinero en una nación. Ok, que tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo. Nosotros actualmente ya no podemos comprar lo mismo que comprábamos hace un año con el mismo dinero. Y entonces, aunque existen por ahí algunos aumentos en los salarios, en los sueldos, pues resulta ser que algunos productos suben más que el porcentaje en el que aumentan los sueldos. ¿Qué quiere decir? Que pierdo poder adquisitivo y por tanto mi estilo de vida se ve afectado, ¿no? Y preguntaban hace rato, por ahí escuché la pregunta, ¿y si nosotros somos mercadólogos, qué hacemos? Y ahí es donde debe despertar la parte creativa del mercadólogo en el ámbito de los negocios. Entonces vamos a hablar justamente de eso, de las estrategias de marketing que se implementan cuando tenemos estos periodos de inflación. Entonces, ¿qué hacemos? Por una parte, antes de generar nuestro plan de marketing, nosotros hay un proceso para generar marketing, ¿cierto? ¿Qué hacemos primero antes de hacer el plan de marketing? ¿Cómo? Investigamos el mercado, muy bien. ¿Para qué? ¿Para qué investigamos el mercado? Para saber a qué público dirigirnos. Para conocer las condiciones en las que se encuentra el mercado. las condiciones en las que se encuentra el mercado. Y seguramente ustedes en sus materias han escuchado hablar del famosísimo análisis FODA, ¿cierto? ¿Qué significa FODA? Y entonces, parte de ese análisis tiene que ver con las cuestiones internas de la empresa. Caballero, ¿cuáles son en el FODA las cuestiones internas? Ajá. Los empleados y demás. Y en el FODA, ¿cuáles siglas corresponden a ello?
las fortalezas y las debilidades. Eso es a nivel interno. Y a nivel externo, caballero, oportunidades y amenazas. Entonces aquí ya nos presentaron los antecesores este análisis, la cuestión de los fertilizantes, las energías, el conflicto, el abastecimiento. Todo eso lo debemos considerar para hacer el análisis situacional y posteriormente establecer nuestras estrategias. La estrategia organizacional. Por favor. Y entonces les voy a pedir que nos situemos dentro de ese análisis que se hace, de ese análisis situacional, nos enfoquemos en dos aspectos básicos, que es el consumidor y la empresa. En la parte del consumidor, el consumidor con esta escalada de precios en la que no tiene control, en la que sí tiene un ingreso, pero que ha perdido el poder adquisitivo, yo no quiero perder mi estilo de vida. Yo quiero conservar mi estilo de vida, seguir consumiendo los productos para los que me ha alcanzado. Y entonces voy a buscar las formas de, una de dos, u obtener mayor ingreso, o bien hacer un consumo que nosotros le llamamos más inteligente, ¿no? Administrar mejor el presupuesto. Y por el otro lado, tenemos a la empresa. La empresa está en el periodo de inflación, pero aún así espera que sus ventas se mantengan o crezcan. Y entonces, aunado o sumado a todo lo que ya se comentó, tendríamos que considerar estos dos aspectos como importantes para implementar las tácticas de marketing. Y entonces estas tácticas de marketing pueden ser diversas. ¿Me ayudas con la que sigue, por favor? Gracias. Entonces tenemos un concepto que se llama la reduflación. ¿Qué es la reduflación? Un término que maneja Malmgren, una economista inglesa, y entonces tiene que ver con vender un producto en menores cantidades para que los consumidores no detecten perceptualmente ese incremento de precios y entonces digan, pues yo sigo comprando los mismos productos y entonces pues conservo mi estilo de vida. Y eso está bien. Y veremos algunos ejemplos. Nosotros, bueno, yo cuando era niño me decían, oye, ve por un litro de aceite, ¿no? Y toda la unidad de medida era el litro. Un litro de aceite, un litro de leche. Pues ahora eso ha cambiado un poco. ¿Se acabó la fila? ¿Me ayudas? Ahí está, muchas gracias. Por favor, la que sigue. Entonces, aquí está un ejemplo de lo que vemos. Cabe mencionar que el estándar del producto eran 500 servilletas. Ibas al súper y comprabas tus servilletas y eran 500. Pero se incrementan los costos de la materia prima. Pero mi cliente no tiene un incremento de sueldo o de salario. ¿Qué hago? Perceptualmente reduzco 50 servilletas por cada paquete y entonces con eso abato costos. Y el consumidor sigue yendo al súper y dice, este no ha subido tanto, ¿no? Y lo tomas y lo pones en el carrito. Tu estilo de vida se conserva. Tus hábitos de compra y consumo siguen estando ahí. Pero ya no es de 450 tampoco. Ahora es de 420. Y por ahí, dependiendo de la marca, el precio se ha mantenido más o menos en el mismo promedio, pero la cantidad de producto ha disminuido. Yo como usuario voy, compro y digo, hice la despensa y me traje la misma marca, porque nosotros le somos fieles a la marca. La marca genera valor en nosotros.
pero el presupuesto ya no alcanza, entonces nos van reduciendo la cantidad y eso también ha ayudado, por ahí hay otras teorías que dicen que ha ayudado a reducir el consumismo. Ese es un ejemplo, uno más, por favor. Ahí está el Nutrioli. El Nutrioli en su presentación de al litro, no es de al litro, es de 946 mililitros. Y después tiene su presentación de 473 mililitros. Ya no existe. Ahora es de 400. Aunado a un cambio de imagen del packaging, ahí el envase se ve más, más sofisticado, hacia un aceite más gourmet, pero la cantidad se redujo en 73 mililitros. Si lo multiplicas por el número de botellas que produce, seguramente hay un ahorro significativo en estos gastos. Por ahí en la conferencia anterior nos hablaban de la economía de escalas. Compramos mucha materia prima para prever el aumento de precio y entonces puedo mantener en mis productos el precio por mayor tiempo. Y ahí lo tenemos. Por favor, la que sigue. Y bueno, pues los alimentos además ahí sí nos reducen el gramaje. Y entonces si yo antes iba por mis taquitos al pastor y la orden era de 5 taquitos al pastor, yo sigo yendo y me dan la misma cantidad, 5 taquitos al pastor, pero de repente digo, ya como más. Ya como más, ya no me llené. Pues resulta ser que la tortilla se va haciendo un poquito más pequeña. Y entonces este tipo de estrategias tienen que ver con la reduflación. El cereal, por ejemplo, era como de 850. La última vez que fui ya vi el Choco Crispies, la misma caja del mismo tamaño, 640. Entonces si ya te pones a ver en relación a los gramos, es una cantidad interesante la que se ha reducido, pero el consumidor percibe que sigue comprando los mismos productos porque el promedio de precios no tiene una variación significativa. Por favor. Respecto a la estrategia anterior, hay controversia, ¿no? Porque algunos dicen que se engaña al consumidor, sin embargo no es así. Lo que no sucede es que la empresa haga una campaña donde avise que va a dar menos producto, eso no sucede. Pero legalmente está obligado a establecer de manera precisa cuál es el contenido de cada uno de los productos. Entonces en ese sentido no se le engaña al consumidor, ahí está. Lo que pasa es que hay productos en los que ya no revisamos el empaque, nos vamos por la costumbre. Lo tomamos y decimos, ya llevé el cereal, nada más que ahora me duró menos. Y otra forma de obtener ingresos es con la cuestión de los tamaños, que tiene que ver con una estrategia de producto. Y el ejemplo que seguramente nosotros conocemos, pues es el de Coca-Cola. El de Coca-Cola, en función de tu presupuesto, te puedes comprar una Coca-Cola. Había una muy pequeñita que era como de 200, parecía hasta de juguete, pero tenías la posibilidad de que con tu ingreso pudieras seguir consumiendo el mismo producto. Y por otra parte, bueno, pues están las presentaciones familiares que hacen el presupuesto en función del volumen que éstas contienen. Por ahí en las redes, justamente en los memes económicos, hacen todo un análisis que tiene que ver qué pasa si te tomas un six de cervezas y una caguama, ¿no? Y hacen la proyección y cuánto se ahorran, justamente por la cuestión de la cantidad, el tamaño. En las panaderías, de repente la concha tenía cierto tamaño y ahora se ha ido reduciendo. Y algunas veces también decimos que es gourmet y ya con eso se solucionan algunas cosas de tamaño y contenido. Entonces ahí está el ejemplo de la Coca-Cola. Por favor. Si tengo problemas con las ventas, bueno, lo que voy a buscar es que entonces mi cliente también haga como economía de escalas. Si yo le vendía el aceite de manera individual, en caso de lubricante, pues ahora hago la garrafa.
Y entonces si tú compras una garrafa, que esta trae como 5 litros, y los comprases de forma individual, hay una diferencia en precio. Y esto resulta atractivo para el consumidor. Además de que está pensado en función de las necesidades y utilidad que tiene ese lubricante. Regularmente para hacer el servicio del auto son entre 4 y 5 litros. Si tú compras individuales te sale caro, si compras el garrafón es un poco más económico y ayudas en ese sentido. Y si no quieres hacerlo así, puedes hacer los famosos paquetes. Y entonces ya viene el paquete para la afinación que trae 4 o 5 litros. En función de la marca que tú utilices, bueno, están las especificaciones técnicas para este requerimiento de lubricantes. Entonces ahí tenemos otras dos, ¿no? Tamaños o bien por paquete o volumen. Por favor. O también podemos trabajar con lo que se llama la familia de marcas. Lo ejemplifico con la industria automotriz, Volkswagen. Tenemos de aquel lado el automóvil Jetta. Y entonces el automóvil Jetta por mucho tiempo fue un auto que tenía muchas ventas, ¿no? en el país. Por allá a finales de los 90s, una campaña que recuerdo y decía, todo el mundo tiene un Jetta, al menos en la cabeza. Y entonces se convirtió como en el automóvil que querían tener, pero no a todas las personas les alcanzaba para el Jetta. Y generó otra propuesta, y está el Vento, que es el de allá, ¿no? De mi derecha. El Vento, yo tengo algunos cuates que tienen ese auto. Entonces tuve un amigo que tuvo el Jetta y después cambió. Y yo dije, pues se va a comprar otro Jetta, pero ya no se compró otro Jetta. Se compró un Vento. Y le decía, oye, ¿qué tal? ¿Cómo salió el Vento? Dice, ¿qué crees? Bastante bien. Dice, es como un Jetta, pero más pequeño. Y entonces la percepción era que él seguía con la idea del Jetta, pero ya no le alcanzó para el Jetta, y entonces se compró el Vento. Y habrá otro segmento que diga, pues es que a mí me gustaría el Jetta, pero tampoco me alcanza, y veo el Vento y digo, híjole, como que tampoco me alcanza. No te preocupes, ahí está el Gol, y el Gol tiene una línea muy similar, que decía mi abuelita, tiene buen lejos, ¿no? Se parece, y tu presupuesto te alcanza entonces para el Gol. Con un concepto similar, identificas la marca, que esto es importante. Las personas nos casamos con las marcas, las consumimos y adquirimos valor. Y en algún momento, pues yo puedo pensar que si el Jetta salió bien y ahora traigo un Gol, la marca no tiene por qué defraudarme en cuestiones de calidad y el costo-beneficio. Entonces ahí ya llevamos otra, por favor. Pero si tampoco con esas se puede, podemos sacar las distintas versiones del producto. Igual en los automóviles está por ahí la versión básica, ¿no? La versión XL, la versión LT, LTZ, y le damos versiones del mismo producto con equipamiento diferente. En algunos casos, en servicios o en unos productos, cosas que antes eran gratuitas, pues ahora las cobro por separado. Caso de la comida para llevar. Antes pedías comida para llevar y el precio del empaque ya estaba incluido, ahora no. Ahora dicen, sí es para llevar, son otros 5 pesos, ¿no? 5 pesos adicionales. Pero antes eso lo otorgaban, era parte del precio. Y aquí en la cuestión de las versiones, bueno, pues les cito una marca también que conocemos seguramente. Y yo quiero traer un teléfono Samsung, pero ya no me alcanza para el Galaxy. Pero como siempre he tenido Samsung, no quiero cambiar. Entonces están las versiones de Samsung de la serie A. Y tenemos ahí el Galaxy A10, que es como una versión básica. El Galaxy como A50, que es como una gama media. Y el Galaxy A90, que ya está llegando prácticamente a la gama alta, pero no lo es. No es gama alta. Entonces nosotros tenemos que trabajar
justamente con esta investigación de mercados, debemos conocer la competencia y tener las estimaciones sobre cuánto va a subir, la inflación. El impacto económico no lo podemos detener, pero sí podemos trabajar con creatividad en tratar de mantener nuestros ingresos, y algunos mercadólogos dicen que en época de crisis, bueno, pues también hay oportunidad. Y hasta ahí mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Diego. El maestro Jaime Torres Rivera nos va a hacer la presentación de la ponencia Estrategias de Acción en el Contexto Inflacionario Actual, un enfoque para la pequeña y mediana empresa. ¿Cómo sobrevivir en la inflación? Antes, permítanme poder dar una pequeña reseña curricular de nuestro ponente para conocer parte de su trayectoria profesional y de antemano agradeciendo su participación, maestro Jaime. Bueno, el maestro Jaime Torres Rivera es contador público con estudios de Economía y posgrado en Desarrollo Urbano Regional por la UNAM. Actualmente, bueno, ha trabajado como consultor, como instructor, como formador, como facilitador, formulador y evaluador de proyectos y certificado como instructor por el CONOCER. Ha ejercido docencia a nivel bachillerato, licenciatura y posgrado. En el nivel posgrado ha ejercido el posgrado dando clases en la Universidad La Salle y en múltiples instituciones educativas. Bueno, no me resta más que darle la bienvenida al maestro Jaime Torres. Bienvenido, maestro. Gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Agradezco a los organizadores que hayan tenido a bien compartir con ustedes la palabra, la reflexión. Siempre para mí es importante practicar con ustedes, con gente joven, porque son las generaciones que pues, tienen mucho trabajo por delante. Como de alguna manera lo tuvimos los adultos que estamos aquí al frente, algunos no hemos hecho la tarea, sin embargo no dejamos de hacerla, y ustedes precisamente están en esta universidad justamente para continuar con las tareas que esta institución, que sus académicos, que sus investigadores han iniciado. Siempre es un reto el poder estar frente a un grupo y, por supuesto, no sé, para mí es un reto. Estoy nervioso, como todo mundo, mal haría si no lo estuviera. Sin embargo, vamos a salir adelante y vamos a reflexionar sobre el tema que tiene nombre de este foro. La presentación que yo hago denominamos Estrategias de Acción en el Contexto Inflacionario Actual. Un enfoque de acción en la pequeña y mediana empresa. Un enfoque de acción en la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque si no entramos en la acción, no vamos a resolver nada. Si planeamos, llevamos 50 años escuchando en la universidad planeación de muchos nombres, pero lo que necesitamos hacer es acción, y eso hay que hacerlo aquí y hay que hacerlo afuera. Por eso la idea de reflexionar sobre estrategias en la acción. ¿Cómo sobrevivir en la inflación? No le quise poner los puntos suspensivos que dirían lo siguiente: aunque muera en el intento. El objetivo es reflexionar sobre la importancia de utilizar herramientas de medición de carácter financiero, económico y de gestión directiva para instrumentar una toma de decisiones participativa y empática, que contribuya desde luego al sostenimiento integral de la organización, pero también de los integrantes de la organización. Una organización que no se ocupa, se preocupan todos, pero se ocupan muy pocas organizaciones
de sus integrantes. Y lo que requieren los tiempos actuales para que sobreviva la organización también es ocuparse de sus integrantes, porque gracias a ellos está viva todavía la organización. Por ello, ahora en este contexto pues, problemático, que de alguna manera algunos de los aquí presentes lo vivimos el siglo pasado, ¿no? Nos quitaron 3 ceros al peso, ¿no? Ahorita que escuchaba a mis compañeros que me antecedieron en la palabra, recordaba que cuando iba a la escuela con ustedes hoy, yo pagaba 25 centavos por ir de casa a la UNAM. Cuando el peso todavía tenía 3 ceros. No sé cuánto cueste ahora ir a la UNAM. A mí ya no me cuesta porque voy en transporte de metro y pues obviamente tengo derecho a ir gratis por razones visibles. Entonces, evidentemente que la inflación tendremos que tenerla y enfocarla desde varios puntos de vista. Rápidamente voy a comentar algunas cosas del contexto actual, que ya algunos de mis antecesores conferencistas lo han señalado. La guerra en Europa, sin más comentarios. Lo que también está en juego ahora es la construcción de un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial basado sustantivamente en las monedas. Hoy están en lucha, en guerra, por decirlo así, el dólar, el yuan y se me escapa ahorita el nombre de los rublos rusos, ¿verdad? En donde lo que subyace atrás de las balas es a ver qué moneda de las 3 queda mejor posicionada en todo el mundo. ¿Para qué? Para que sea la moneda con la que se pague todo el comercio mundial o buena parte del comercio mundial. Hoy el comercio mundial se ha venido pagando con dólares, pero a raíz de lo que está pasando en este momento, pues ya está empezando a haber otra serie de tendencias. Ya se está vendiendo en yuan, ya se está vendiendo en rublos, especialmente los energéticos. Por eso, ese conflicto entre monedas, ¿no? Pues está generando una elevación en los precios de los energéticos, y ese no es el problema es el desabasto que se está generando porque no todos tienen para pagar el energético. Y algo que está por pasar, especialmente en Europa, es que ya no solo no tienen gas para producir, sino no van a tener gas para soportar el frío. Y ahí es donde las cosas van a empezar a ponerse más difíciles. Ya empezaron a ponerse difíciles en Alemania, en Francia, cuando en estos países empiezan a levantar la sociedad, la gente, empieza a haber dificultades. Ahí lo dejo nada más como referencia. En nuestro caso, la pospandemia, que ya hablaron de ella, junto con el crecimiento negativo de la actual administración en sus 3 años de gobierno, no hemos tenido un crecimiento del producto positivo. Entonces, en términos cuantitativos, nuestra economía no ha podido crecer en estos últimos 3 años, no ha podido crecer la masa de bienes y servicios. Lo que seguramente se ha crecido es la masa de dinero que de alguna manera absorbe esos bienes y servicios. Por eso se están encareciendo. Además, desde luego, por los conflictos que suceden en Europa. En particular, cito el caso del trigo. Bimbo, que es una de las empresas más grandes de alimentos en el mundo, tiene más de 200 plantas en el mundo, cotiza en las bolsas y evidentemente el trigo se cotiza en bolsa y justamente se cotiza de manera, se me escapa ahorita el nombre, pero de manera anticipada, futuros del trigo, y entonces, evidentemente ante la escasez o el conflicto de abasto
por la guerra en Ucrania y en Rusia, que son de los productores más importantes de trigo, pues el precio sube. Y en automático Bimbo nos subió el pan Bimbo aquí en México. O sea, no necesitamos estar en guerra, ¿no? Sino simplemente, si una empresa transnacional como es Bimbo está jugando a la guerra, como lo está haciendo Bimbo también, pues juega y aprovecha la coyuntura y se propicia un aumento de precios que los que de alguna manera tenemos posibilidad de acceso y gusto al Bimbo, pues si quieres hay que pagarlo, pero más caro. Yo diría que y hablo de un producto en términos de precio diferente, pero con la misma tendencia, al menos como consumidor la he vivido. Hablo del pollo rostizado. En una cosa de la guerra empezó en febrero, yo creo que, digamos que después de Semana Santa, a la fecha, ha subido 1/3 el precio de los pollos rostizados y 1/3 el precio de los productos de Bimbo. Y no estamos en guerra, y no estamos en Europa. Sin embargo, estamos padeciendo esa situación. Entonces, ¿cómo repercute esto en las organizaciones? Yo llamo organizaciones a las empresas porque no dejan de ser una organización. ¿Cuál es el problema de las organizaciones hoy? Primero, insuficiencia en el capital de trabajo. ¿Por qué? Porque la pandemia pues, nos fastidió a todos, además del físico, ¿no? El estatus de carácter, ¿no? El empleo, mucha gente lo perdió, ¿no? Muchos otros tenemos la oportunidad de trabajar a distancia, pero la demanda de N productos se cayó y el flujo de efectivo hacia muchas empresas también se cayó y por supuesto está generando hoy insuficiencias en el capital de trabajo, no solo por el efecto de la pandemia, sino también ahora, por si fuera poco, por el aumento de los precios de los insumos. Entonces, el problema principal que enfrentan regularmente, con crisis, sin crisis, con inflación y sin inflación, las pequeñas y medianas empresas, normalmente es un problema de capital de trabajo. ¿Por qué? Porque nos ponemos a trabajar con nuestro capital, pero no hacemos muchas cuentas. Y si no hacemos cuentas puntuales, concretas, de lo que estamos haciendo, no vamos a saber con claridad cuál es nuestro capital de trabajo. Normalmente nuestros productos, cuando tenemos un pequeño negocio, es pues los materiales, ¿no? De alguna manera mi tiempo y bueno, y algún precio que se me ocurre subir. Pero, por ejemplo, si utilizo una freidora para hacer algún tipo de producto, pues nunca le cargo la depreciación, no pago la luz, digo, más bien no le cargo la luz al producto. Y entonces cuando se descompone la freidora o empieza a haber problemas de luz, pues resulta que no me alcanza el dinero que tengo, que aunque he vendido bastante bien, pero como no he cuantificado realmente mi operación, pues estoy de alguna manera subsidiando mi condición, ¿no?, de empresario, gracias a ustedes como consumidores, ¿no? O sea, soy tan buena onda que les doy barato. No les cobro, por lo menos depreciación, regularmente ningún pequeño negocio cobra depreciación y cuando se les compone su artefacto físico, normalmente truena, cierra, o se divorcia, o lo divorcian, ¿no?, porque no hay manera de seguir operando. ¿Todo por qué? Porque no tenemos una cultura justamente de cuantificar, de dimensionar el dinero o los recursos que requerimos para trabajar en lo que estemos haciendo. El otro aspecto, bueno, las ventas están estancadas, evidentemente el empleo se ha venido también abajo, la pospandemia nos dejó en líquidos. ¿Y qué está pasando? Hoy los empleos que se están generando son de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, con una rotación permanente. Finalmente una organización, puedo comentar ahorita el Palacio de Hierro Mítica, está contratando a personal de limpieza, ¿no?, hombres y mujeres, y los contrata por 1 mes.
A lo mejor ya tiene definido el Palacio de Hierro una plantilla de 50 personas. Siempre van a ser 50 personas, pero no van a ser la misma. ¿Por qué no va a ser la misma? Porque van a empezar a tener derechos y me van a empezar a exigir. Entonces, nada más los contrato 30 días, si son muy eficientes, los contrato 60, y si son excepcionales, los contrato 90, pero no mucho tiempo más, aunque sean unas estrellas para trabajar, porque estoy creando condiciones para que el día de mañana ustedes me demanden, si no les pago una liquidación, si los quisiera mantener por mucho tiempo, pues tendría que pensionarlos. Y en el 2040 no va a haber dinero para pensiones en este país. Entonces, la tendencia nacional, incluso del gobierno actual, es estar todas las plazas que se desocupan en el ámbito educativo, de alguna manera, no se están reponiendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera no va a haber recursos para pagar pensiones entre la década del 30 y el 40. Ojalá no sea cierto. Pero quizás no sea cierto. Lo que sí es cierto es que ya se están tomando las medidas para que, por si llega a suceder, pues no me laven de jamón, ¿no? El INA, por ejemplo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en sus centros de visita históricos, tiene contratadas empresas privadas para la limpieza, para no tener personal propio. Hacen lo mismo que hacían los trabajadores del INA, pero hoy no se tiene. ¿Por qué? Porque la tendencia es la ocupación personal. Seguimos, por favor. Consideraciones rápidas sobre la inflación. Es un desequilibrio económico que se genera en la esfera de la circulación de bienes y servicios que impacta los flujos monetarios y el aumento generalizado de precios. También la inflación provoca la elevación de los costos de producción y distribución de bienes y servicios por efecto de la elevación de los precios de los insumos y de la propia cadena logística de suministros. Ejemplo, de los energéticos con los que tienen que mover todos los materiales. Y por último, la inflación es un instrumento de dominación económica y política. Eso hay que decirlo con toda claridad. Es un instrumento de dominación económica y política que empobrece a las naciones, a las organizaciones, a la población y a cada uno de nosotros a través, primero, de disminuir el poder de compra del dinero en circulación, si es que tenemos dinero en la mano. Porque si no tenemos dinero en la mano, pues no nos pasa nada. O sea, no tenemos poder adquisitivo, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tenerlo presente. Es tan cruel la inflación como la pandemia del COVID-19, y desde luego no es casual ni es circunstancial, es propiciada por las grandes firmas, hoy por las grandes firmas que se dedican a producir armamentos en el mundo. Seguimos. Lo que comento con ustedes, como para ser claro, subyace en mis comentarios a las siguientes ideas y experiencias. La primera, nos decía el director de Laguna Verde en una de la planta de energía nuclear de Laguna Verde, en una reunión de trabajo, él decía algo que se me quedó grabado hasta el día de hoy. Solo se controla y se mejora lo que se cuantifica. Si queremos controlar algo objetivo, no personas, aunque también se usa, pero de eso no me voy a meter, ¿no? Y, desde luego, si quiero mejorar, solo puedo mejorar lo que cuantifico. Si lo dijo el director de Laguna Verde, imagínense si no se tiene un buen control sobre la operación de esa planta de energía nuclear. ¿Ha habido alguna explosión? ¿Alguien ha escuchado algún problema serio de Laguna Verde? Data del siglo pasado esa instalación. ¿Por qué? Porque están cuantificando todo,
absolutamente todo. ¿Para qué? Para tener evidencias de por dónde pudiera suceder algo. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer en todas las organizaciones. No importa el tamaño, no importa de quién sea, pero hablando de pequeñas y medianas, es una obligación de sobrevivencia. Por otro lado, también mi fundamento de discusión y análisis es el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, un hindú, que de alguna manera replantea la economía, le da el rostro humano a la economía. Ya no se habla de consumidores y de productores, se habla de personas, se habla de individuos, se habla de cultura, de sinergia, incluso de afecto. Entonces, es importante que en las organizaciones en las que trabajamos, en las que estemos trabajando o estemos por ingresar, tengamos presente que desde luego las materias primas, los materiales, todo es importante, pero el más importante es uno, porque la energía proveniente de fósiles puede ser muy cara, puede ser que tampoco es renovable, pero la nuestra, que sí es renovable, necesita los elementos, las condiciones para que podamos generarla y utilizarla. Si no nos comportamos de manera pasiva, no nos interesa nada. ¿Por qué? Porque ni siquiera recibo un buen trato, ni siquiera saben cómo me llamo, no saben a qué me dedico, solo me dicen que hago, haz esto, etcétera, etcétera. Por eso es importante, ¿verdad?, tener una visión, más amplia de lo que puede ser una organización. Y termino con la siguiente idea de un hombre que tiene poco que falleció, polaco, Zygmunt Bauman, dice: el mejor éxito en la vida es la sobrevivencia. El mejor éxito en la vida es la sobrevivencia. Pensémoslo en la organización. No es ser el líder del mercado, no ser la empresa más grande, la empresa más productiva, la empresa más rentable, la empresa que cotiza más en bolsa, sino el reto más grande es sobrevivir. A las organizaciones le pasa lo mismo que a nosotros los humanos. La humanidad ha sido eterna y seguramente va a ser eterna. Los que no somos eternos somos cada uno de los que estamos aquí presentes. Lo mismo pasa con las organizaciones. Eternamente ha habido organizaciones de diversos tipos, tamaños, etcétera, pero se van transformando también, van dejando de ser lo que eran y se convierten en otro tipo de organización. Por ello es importante considerar que la sobrevivencia podría ser, para empezar, el objetivo central a tener claro en una organización, cualquiera que sea la actividad y cualquiera que sea el tamaño. Y sobre todo, debemos prepararnos hoy para un largo periodo de más preguntas que respuestas y para más problemas que soluciones. Tendremos que avanzar con iguales probabilidades, tanto de éxito como fracaso. Si queremos actuar para obtener el éxito, está bien, preparemos, trabajemos. Pero si no lo logramos, no nos preocupemos. Muchos otros tampoco lo han logrado y lo siguen intentando. Si lo logramos, vamos a tener que seguir adelante. Es decir, no debemos de rendirnos ante las situaciones adversas que la inflación nos está poniendo a todos como sociedad, a todos como organización y a todos como individuos. Adelante. ¿Cuál es el enfoque que un servidor contempla? Las organizaciones productivas en el contexto inflacionario actual tienen la tarea de realizar una introspección organizacional que les permita conocer su situación actual, los alcances de su sostenibilidad, el impacto real en sus flujos de recursos y la perspectiva de negocio y de competitividad que podrían lograr en las condiciones que se encuentran actualmente. Si nosotros estamos mal, estamos con problemas anímicos, emocionales, depresión, pues vamos al psicólogo, ¿no?, para que nos diga a ver qué tenemos y qué diablos
hacemos para salir adelante? Bueno, una organización también necesita ir al psicólogo, y el psicólogo son ustedes, mercadólogos, economistas, administradores, ingenieros, que tienen que cuantificar todo lo que se hace dentro de una organización. Todo es útil, y o puede serlo. ¿Por qué? Porque como no estamos acostumbrados a costear todo lo que se da en una organización, se genera un desperdicio organizacional impresionante, impresionante. Seguimos. Las estrategias de hoy en día no pueden estar fuera de las tecnologías de la información y la comunicación. Vivimos en un mundo que ustedes lo disfrutan, y también disfrutan de ustedes por sus cuotas diarias, semanales, mensuales para cargar su teléfono, pero todo el mundo sale ganando, ¿no? Y toda la información que podemos generar en la empresa, afortunadamente hoy existen las herramientas, el conocimiento, para poder sistematizarlo y poderlo poner en cualquier tamaño de dispositivo y jugar con las cifras, analizarlas, estar imaginando qué pasa si disminuyen, qué pasa si aumentan, dependiendo del material o de lo que esté yo hablando. ¿Qué pasa? O sea, no esperemos a que, híjole, no lo consideré. Hagamos sumas, restas, multiplicaciones, divisiones de todo lo que sucede en una empresa. Absolutamente de todo. Se van a sorprender, si lo hacen, de la información que van a obtener si lo practican algunos que estén trabajando hoy en día o tengan su negocio particular. En particular, las estrategias, por supuesto, están basadas en la información que generan las organizaciones. Aquí solo comentaré, grosso modo, estrategias vinculadas a la operación, a los resultados y a la gestión, basado en un modelo de desarrollo organizacional que me encontré por ahí. Resulta que en el 2016 a toda la administración pública, con cerca de 260 instituciones, le aplicaron este modelo de resguardo y manejo de información, y resulta que el 85% de toda la administración pública federal no utiliza la información que genera, solo para hacer informes, pero no para trascender las actividades que los propios informes están generando. Y justamente al revisar esa situación me llamó la atención, bueno, a ver, pues que está tan difícil el modelo, y la verdad es que es un modelo basado desde luego en TICS, se llama COVID-5, es desarrollado por una empresa norteamericana y es una de las empresas más grandes en materia de manejo de tecnologías de la información para la gestión de organizaciones de gran dimensión. Pero como todo en la vida, no se trata de usar la mejor herramienta, la más grande, la más buena, la más cara, la más efectiva, sino usar la herramienta que tengamos en la mano. Si no tenemos nada en la mano, pues hay que gritar para que nos escuchen, ¿no? Pero si lo tenemos en la mano, pues gritemos acá, usemos los recursos que tenemos a la mano, no los que deberían de ser, no los que deberíamos de tener, los que están a nuestro alcance. Y justamente por los que están a nuestro alcance podremos definir algunas acciones y estrategias para mejorar a la organización. Seguimos. ¿Qué tendríamos que hacer? Esencialmente, decía yo, es importantísimo conocer a nivel de mucho detalle el capital de trabajo para mantener la continuidad de una operación. Es como si nosotros salimos de casa para venir a la escuela y no traemos para el pasaje, pues no tenemos capital de trabajo para venir a la escuela. Punto. Lo mismo sucede en cualquier organización. ¿Y cómo puedo acercarme a ello? Bueno, tengo que identificar en cualquier organización, incluso viéndome yo mismo como organización, porque
Pues yo soy amigo, soy hijo, soy hermano, soy tío, soy novio, soy alumno. O sea, tengo todo un equipo dentro de mí y tengo que ponerlo, cuando estoy a solas, me pongo a charlar con cada una de esas partes de mí y evidentemente todas necesito también cuantificarlas. En este caso, en una organización, todo lo que existe en una organización físicamente, todo. Una vez que ya hayamos terminado, desecharemos seguramente muchas cosas, o nos daremos cuenta que no estábamos contabilizando algunas. Por eso es importantísimo tener claro qué es lo que se usa en la organización en que estoy. Segundo nivel, identificar el consumo que se realiza por la actividad, por el producto, por el servicio, por el bien, por el tiempo que hago. ¿Para qué? Para saber cuánto necesito en volumen, no en dinero. Porque como ya escucharon aquí, los precios todos los días se van a estar modificando, pero el consumo que ustedes realicen en una organización hablando de insumos, regularmente va a ser el mismo. Y si no lo tienen considerado, cuando suba el precio, probablemente pues, va a disminuir su compra, pero no van a saber el impacto que va a tener eso realmente en la operación de su negocio. Por eso es trascendental que podamos identificar el capital de trabajo. Como una vez habiéndolo determinado como referencia, habría que usarlo y hacer una serie de análisis financieros y económicos por día, por semana, por mes, por año, para poder tener la dimensión de cuánto dinero estamos en cada uno de esos periodos de análisis. Termino aquí. Al final, una organización de cualquier actividad, que se dedica a cualquier actividad, transita por cuatro fases, por 4 etapas. No necesariamente en línea recta, puede ser evidentemente, ahora sí que de manera tendencial. Una empresa cuando se inicia está en fase de despegue. ¿Qué le pasa a una empresa que empieza a trabajar? Bueno, pues tiene mucho desperdicio organizacional porque no tiene experiencia en lo que está haciendo, apenas lo acaba de hacer. Si le sale bien el negocio y va mejorando, va avanzando y no se ha comido la depreciación ni sus ganancias, podrá pasar a un siguiente nivel, que es de normalización. ¿Y la normalización qué significa? Que voy a empezar a sistematizar, ¿no? Es decir, a documentar, a poner por escrito lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, cuánto estoy necesitando. Porque no puedo trabajar una taquería ya con 10 sucursales como lo hacía con el despegue, si no es normalizado. La siguiente fase es la de crecimiento. ¿Cómo sé o cómo lograría una organización pasar a la fase de crecimiento? Bueno, pues si logramos cuantificar nuestro capital de trabajo, logramos normalizar nuestras operaciones, vamos a estar en posibilidad de identificar áreas de oportunidad de productos, de servicio en el propio mercado y de esa manera pues, tener un crecimiento no solo organizacional, sino en términos de número de negocios que va creciendo. Y al final, la etapa más compleja es la del desarrollo. ¿Cuándo puede estar mi organización en desarrollo? Entre otras manifestaciones, bueno, si tiene un proceso permanente de mejora continua, si ha identificado áreas de oportunidad con una perspectiva geoestratégica. Aquí en NESA yo la conocí hace prácticamente 40 años, hice mis prácticas estudiando economía aquí en NESA y conozco un poco NESA, viví aquí un tiempo y veo una ciudad que efectivamente en 50 años es una enorme ciudad gracias al empuje de mexicanos de todo el país que se vinieron a buscar nuevas condiciones de vida y con su empuje, su deseo, su dedicación y su esfuerzo, pues muchos de sus hijos son ustedes. Son ustedes.
porque son justamente sus padres quienes de alguna manera fundaron y echaron a andar esta ciudad Neza, que efectivamente tiene mucho potencial. ¿Por qué tiene mucho potencial? Porque de alguna manera los niveles de ingreso en términos generales de la población de Nezahualcóyotl, digamos que están entre medios bajos y medios, pero hay mucha creatividad, mucha disposición, y se ve, yo lo veo eventualmente una vez al mes cuando vengo al tianguis acá de Neza. Me fascina ver lo que veo y lo que escucho, porque me doy cuenta de que efectivamente cuando quiere uno salir adelante no hay límite. Pues, jóvenes, yo agradezco su atención, agradezco a los organizadores, agradezco a esta institución. Vamos a entregar el reconocimiento a la maestra Helen Georgina Castañeda Villegas, que nos presentó el impacto de la inflación global en las ciudades en México. Muchísimas gracias. Y el maestro Armando López Peralta, con su ponencia, la crisis alimentaria de los tóxicos fertilizantes en el mundo y en México. También entregamos un reconocimiento al maestro Jaime Torres Rivera, que nos presentó las estrategias de acción en el concepto de entrega del reconocimiento al maestro Diego Demetrio Gaspar Sarabia. Bueno, pues gracias por cuestiones de tiempo,